Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Palma Mení, soy técnico de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales de la Confederación de Empresarios de Cádiz. La CED, la Confederación de Empresarios, siempre apuesta por la mejora de la prevención de riesgos laborales y el fomento de la cultura preventiva en las empresas de nuestra provincia. Y prueba de ello son las diferentes acciones que hemos venido desarrollando durante bastante tiempo. En esta misma línea de fomento de cultura preventiva y desde hace ya 3 años nuestra confederación participa y desarrolla un proyecto de asistencia técnica y de información preventiva que está subvencionado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Este proyecto en concreto tiene dos líneas, una de asistencia técnica en las que se resuelven pues, consultas que se van formulando en el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales que tiene la CEP, y contamos con una página web en la que se publica pues, materiales de apoyo de las diferentes materias que desarrollamos en este proyecto. Igualmente se pueden encontrar cuestionarios de autodiagnóstico de gestión preventiva, una guía práctica para la misma gestión, así como relaciones de preguntas frecuentes que vamos actualizando a medida que vamos contestando las consultas que nos van haciendo en el gabinete. Y por otro lado tenemos la otra pata, que es la línea de información preventiva, en la que desarrollamos folletos, boletines y las webinars, como esta, que es la que nos ocupa a continuación, talleres presenciales y cursos, y en los que vamos a tratar, o vamos a hablar de cuatro riesgos o cuatro materias concretas, como son los riesgos psicosociales, riesgos de trabajo en altura, enfermedades profesionales y la de hoy, seguridad vial laboral. De todo esto que os estoy contando recibiréis información a medida que lo vayamos desarrollando y también lo podéis encontrar en la página web que tenemos, prl.empresariosdecadiz.es. Entrando ya en la materia que nos ocupa, en la webinar de hoy, que hemos titulado Seguridad vial laboral, implicaciones y responsabilidades, lo que queremos conseguir o lo que pretendemos invitar a las empresas a tener un rol activo en la seguridad vial laboral, abordando las responsabilidades y mostrando cómo pueden proteger a sus equipos. Para ello, para desarrollar este tema, vamos a contar con intervenciones de las dos personas que estáis viendo también en pantalla, David Revillo Vidales, consultor de prevención fraternidad MUPRESPA, Departamento de Prevención y Culturas de la Salud, que nos va a hablar sobre la cultura vial vial en las organizaciones, más que una obligación, un compromiso. Y también tenemos a Marco Goyo Paja, directora general de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, AESLEME, lo he dicho bien, que nos hablará sobre educar para salvar vidas, el rol de la empresa en la seguridad vial. Una vez que ambos concluyan sus ponencias, sus presentaciones, pues contestarán a las dudas y consultas que nos podéis formular a través del chat. Y por último, ya para terminar mi intervención y dar paso a lo que realmente habéis venido a escuchar, es que al concluir este webinar saldrá un cuestionario que os pido por favor que cumplimentéis, porque es la referencia que nosotros tenemos pues, para saber cómo ha ido la actividad que estamos desarrollando y qué es lo que queréis que hagamos en un futuro. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por asistir a este webinar, y David, cuando tú quieras, todo tuyo. Buenos días, Palma. Agradecer a la Confederación la oportunidad de traernos aquí para hablar de seguridad vial laboral desde Fraternidad MUPRESPA. Y nada, para mí es un placer compartir con Mar esta sesión y con todos vosotros. Además, Cádiz es una provincia yo creo que todos frecuentamos mucho a nivel de turismo, y el turismo también es uno de los factores que afectan a la movilidad y en este caso a la seguridad vial. Bien, como has comentado, mi exposición trata de daros unas pinceladas como empresarios, como responsables de prevención, de recursos humanos, de cómo mejorar la cultura vial en las organizaciones, más allá de que sea una obligación, ¿de acuerdo? Evidentemente la norma es necesaria, la tenemos que respetar porque nos ayuda a comportarnos de manera más segura, pero más que por obligación, la idea debería ser un compromiso, ¿no? Hacer las cosas por convencimiento.
porque es mucho más fácil. Estudias un tema de educación, de actitudes, de valores, y bueno, eso es un poco el foco que queremos perseguir con esta presentación. Para los que no conocéis las mutuas, os voy a dar unas pinceladas de lo que hacemos. Nosotros tenemos una serie de empresas asociadas y autónomos, igual como que vuestra confederación tiene una serie de asociados, y trabajamos desde el Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud, trabajamos en reducir la siniestralidad laboral. Evidentemente, antes has comentado que en el ámbito laboral hay aspectos importantes como los psicosociales, trabajo en altura, y creo que has comentado también el tema de enfermedades profesionales y, por supuesto, como no, los accidentes de tráfico, que han sido y son, en mi opinión, uno de los grandes olvidados del ámbito de la seguridad, de esa especialidad que tiene eh, las modalidades o las organizaciones preventivas, ¿no? Muchas veces lo hablo con Mar y me dice, es que faltan personas expertas en materia de prevención o con mejor formación, ¿no? Mayor conocimiento en el ámbito de la seguridad vial para que las medidas preventivas y para que la integración sea más efectiva. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Cuanto mejores técnicos de prevención tengamos en las empresas preocupados y ocupados por la seguridad vial, mejor llegará la dirección y más fácil será integrar, en este caso, los siniestros viales. Nosotros trabajamos también con una visión cero. No es la visión cero sueca, es parecida, es la visión de la Asociación Internacional de la Seguridad y Salud. Y lo que buscamos, a ver, perseguimos esa utopía de cero accidentes, pero siempre que me posiciono a nivel preventivo digo, hombre, tener cero accidentes, aunque es un objetivo de desarrollo sostenible que queremos alcanzar, es complicado. Entonces, partiendo de la base de que los que nos dedicamos a seguridad y salud sabemos que los accidentes pueden ocurrir, en este caso hablaríamos de siniestros viales, lo que tenemos que intentar es que las consecuencias sean lo menos posible, a modo de lesión, por supuesto, y a modo también un poco de daños materiales. Entonces, cuantos menos accidentes tengamos, menos siniestros viales, por supuesto, mejor. Pero si los tenemos, por favor, que tengan menos consecuencias. Y luego nuestra filosofía es trabajar en crear buenos conductores. Cuando hablamos de seguridad vial, hay que hablar de conductores, conductoras, también de los peatones. Cuando circulamos como peatón, estamos también implicados en sufrir un accidente de tráfico. Y luego como pasajeros. ¿Cuántos de vosotros vais con copilotos o lleváis a los niños detrás y tenéis que llevar a los niños al cole, a cualquier actividad? Y todos están afectados por la seguridad vial. Al final, queremos que todas esas personas, en nuestro ámbito, sobre todo el laboral, son personas adultas, trabajadores, pues sean mejores conductores, peatones, pasajeros, dentro y fuera del trabajo. ¿De acuerdo? Si nosotros nos dedicamos a reducir los accidentes, fijaros que si trabajamos la seguridad vial laboral, esto supongo que en Mar entrará bueno, puedo apuntar más información, pero tú si generas buenos conductores a nivel profesional, estás reduciendo la contingencia profesional, pero si le generas buenos hábitos de conducción, también reduces la contingencia común. Me explico. Si a mí mi empresa me educan a conducir de una forma preventiva y segura, yo cuando me voy a Cádiz y voy de turismo en vacaciones, no estoy trabajando, pero podría tener un accidente. Pero si me han formado en la empresa, ayuda a que ese accidente no se produzca y no afecte a otros y que también esos costes de contingencia común disminuyan. Bien, esto supongo que aquí hay algunos prevencionistas y conocéis el parte delta, que es la información que transmiten las empresas cuando tienen un accidente de trabajo. Muchas veces, en base a esa información, se obtiene la estadística. Y cuando preguntamos, a mí no tengo oportunidad de veros directamente, ¿no? Pero cuando preguntamos un accidente de tráfico, la sensación que tengo es que legalmente mucha gente confunde lo que es un accidente de tráfico, todavía no lo tiene claro. Fijaros, se tienen que dar tres requisitos. Os cito los principales. Se produce, tiene su origen en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, autopistas, carreteras, travesías, calles, carriles bicis, también en caminos agrícolas, pistas forestales y también en un aparcamiento público. Si yo me voy a un supermercado, sin poner ningún ejemplo, el Corte Inglés, vale, ya lo he dicho, el Corte Inglés, y tengo un accidente allí y es un aparcamiento público, eso sería un accidente de tráfico. ¿Por qué me gusta resaltar que se tienen que dar estos factores? Bueno, se tienen que producir en el lugar que os he comentado y darse además que tiene que haber un vehículo en movimiento y tiene que haber una persona lesionada.
Porque muchas veces cuando te pones a hablar en el ámbito preventivo y, pues pongo un ejemplo, nosotros tenemos un concurso que habla de buenas prácticas en seguridad vial y llega una empresa y te presenta una medida preventiva que es buena en seguridad y salud, pero te la presenta en relación a una carretilla elevadora. Bueno, pues hay que entender que esa carretilla elevadora no es accidente de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Os pongo un ejemplo. ¿Qué no es un accidente laboral de tráfico? Pues un accidente en el cercanías tiene que ver con la movilidad, pero no estaríamos hablando de seguridad vial, estaríamos hablando de seguridad ferroviaria. Evidentemente, el concepto que perseguimos es una movilidad segura, saludable, sostenible, más transversal, pero es importante que diferenciemos, porque yo, si sé que mis trabajadores se desplazan en el cercanías, no puedo poner las mismas medidas que si se desplazan en su coche, ¿de acuerdo? Y no sería legalmente un accidente de tráfico que iría a la estadística y a los datos que tengo que analizar como empresa si quiero implantar un plan de movilidad. Imaginaros que soy un repartidor de cualquier empresa grande como podría ser Amazon. Si está aparcado en la acera, ¿no?, de tu casa, porque normalmente ya nos dejan el pedido a la puerta de casa todos, y sufre una lesión, esa lesión evidentemente es un accidente de trabajo, se tiene que velar por ella porque no suceda, pero no sería un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Si un conductor está en su coche y sufre un infarto, perdonad por la voz, que estoy un poco tomado, y sufre un infarto y estoy dentro del vehículo, eso tampoco sería un accidente de tráfico. Es un accidente laboral, por supuesto, pero no es un accidente de tráfico para la estadística, porque nos lo preguntan mucho. Y, por ejemplo, el golpe de un peatón con un vehículo estacionado que no está en uso, esto nos lo preguntan mucho, sobre todo por el tema de los patinetes. Imaginaros, tengo el patinete aparcado en la acera, no he iniciado la marcha y cuando voy a coger el patinete, cuando voy a coger mi moto, me tropiezo, me caigo, pero no sería un accidente de tráfico, sería un accidente laboral, pero no es tráfico. Lo digo porque es importante saber cómo se mueve nuestra gente, cómo son los accidentes a la hora de analizar las causas. No es lo mismo tener un accidente en moto, porque yo voy por una autovía y voy a 200, que el accidente que os estoy mostrando, ¿vale? Que voy a coger la moto, el repartidor de correos, por ejemplo, y se cae al coger la moto. Bueno, pues hay que saber diferenciar. Y luego otra reflexión que os quería hacer, los initíneres. La gente tiene metida en la cabeza que todos los initíneres son tráfico. Bueno, pues vinculado a lo que os decía antes de movilidad, el initínere, por supuesto, es el accidente que tenemos al ir o volver del trabajo. Pero no todos los initíneres son de tráfico, ¿vale? Si yo voy por la calle, voy en el metro y me tropiezo, eso sería un accidente laboral, pero no sería de tráfico. Esto os puede parecer más o menos importante, pero desde mi punto de vista refleja que la gente no tiene interiorizada todavía lo que es la seguridad vial. Hablamos de movilidad, que está muy bien de una manera general, lo llevamos al tema sostenible, pero yo en el ámbito de prevención tengo que priorizar por la seguridad. Y si tengo que priorizar por la seguridad, tengo que saber las causas y cómo se producen mis accidentes. Las consecuencias son evidentes. Aquí estáis empresarios. Ahora os voy a comentar las sanciones, que es lo que en principio nos preocupa, ¿no? La obligación más que el convencimiento. Cuando hay un accidente, sea de tráfico, sea laboral, a mí lo que más me duele o lo que más, lo que más me preocupa son las consecuencias físicas, químicas. Evidentemente, eh, físicas he dicho químicas, perdón, psíquicas. Evidentemente también me preocupan las económicas. Mirar, ahora estamos en medio de la dana, tuvimos la pandemia, son auténticas desgracias que suceden en un momento que es muy puntual, suceden con muchas personas a la vez, pero los accidentes de tráfico son igual. Todos los días suceden. Todos los días hay personas que sufren consecuencias a nivel físico, químico y, por químico digo, psíquico y económico. Entonces, es importante interiorizar que hay que prevenirlos, que tenemos que aportar nuestro granito de arena desde la empresa. ¿De acuerdo? Más allá del lesionado para una empresa, si tengo una baja por un accidente de tráfico, pues tiene una serie de costes, puede haber una serie de responsabilidades que vamos a ver ahora, pérdida de imagen, daños en los vehículos. Entonces, es muy importante invertir para ver todo lo que nos ahorramos y sobre todo, ya os digo, desde el lado humano, más allá del económico, que podemos hacer un análisis de costes directos e indirectos, etcétera. Pero bueno, yo creo que si focalizamos en las personas, el mensaje y las medidas preventivas se entienden mejor.
Si nos centramos en la legislación de PRL, de prevención de riesgos laborales, evidentemente yo como empresario tengo una responsabilidad. Supongo que todos los que estáis aquí conocéis la ley de prevención en mayor o menor medida, seamos o no juristas, y podríamos tener sanciones del tipo administrativo cuando sufrimos un accidente de tráfico por no cumplimiento de la ley de prevención. Por ejemplo, si una empresa no realiza la evaluación de riesgos, pues me puede caer una sanción administrativa, que no recuerdo si en función de si es leve, grave, muy grave, puede ir de 50 a 900 o 820.000 euros o así. Vale, hombre, se tiene que formar algo muy grande, muy grave, evidentemente, para que tengan una sanción económica importante. Cuando como empresa tengo un accidente, más allá de la ley de prevención, si por ejemplo imaginaros aquí un trabajador usando el vehículo de mi empresa con los neumáticos en mal estado debido a una falta de mantenimiento, que veríamos un poco de quién es la responsabilidad, tiene un accidente y ese accidente daña a terceros porque en la vía no estamos solos, pues al final esa responsabilidad sería civil y tendría que también la empresa asumir un coste. Y por último, la que menos nos gusta, pero que podría ocurrir, es la responsabilidad penal. A ver, se tienen que cometer cosas muy gordas, pero ahora mismo no recuerdo el caso, me está viniendo a la cabeza Mar, pero sí que Bartolomé Vargas en su día me comentó algún caso de una empresa era el sector de autobuses y no sé si estaba bastante claro que el empresario había cometido un homicidio imprudente, ¿no? Porque tenía a sus trabajadores en ese accidente sin las medidas preventivas adecuadas ante un riesgo grave e inminente, ¿no? Entonces, claro, si hay consecuencias importantes, a ver, tenemos responsabilidad. Entonces, bueno, si el tema administrativo ayuda, como cuando nos mete la sanción, la DGT, que siempre decimos, no, es que tengo una sanción por ir más rápido. Bueno, si el tema administrativo ayuda, que se ve que ayuda, mejor, ¿vale? Al final, no lo veamos la sanción por un tema de recaudación, ya sé que es complicado, pero al final la gente de la DGT o los inspectores de trabajo o los jueces, etcétera, lo que están haciendo en cierto modo es salvar vidas con todo esto, ¿no? Es intentar que no se produzca aportando las medidas que sean oportunas en función de las responsabilidades. Si nos fijamos en los accidentes, me he fijado los últimos 5 años, os hablo de nuestras empresas asociadas en Fraternidad Muprespa. En los últimos 5 años, en el gráfico de siniestralidad, tenemos que los in itinere siempre superan a los accidentes que tienen los trabajadores en jornada. Los índices de incidencia, veis que hubo una bajada de la pandemia y que luego han vuelto a repuntar. Y luego del total de accidentes os presento una gráfica en el que normalmente, y esto se alinea con el panorama nacional, la gente se accidenta mucho más en in itinere que en desplazamiento dentro de la jornada. ¿De acuerdo? Tenemos un problemón con los in itinere, siempre lo digo. O sea, no puede ser que la gente suframos tantísimos accidentes porque son muchos, ¿eh? Son muchos. Motivos, yo os puedo dar algunos. Creo que los puestos en los que se desplazan las personas en jornadas suelen ser conductores profesionales, llevan en su ADN el tema de la seguridad vial, la empresa está más focalizada en ese riesgo y los in itinere, como es algo que la empresa, y es evidente, no puede controlar tanto, pero puede hacer cosas, ¿vale? Yo no puedo prever si uno de mis trabajadores va a coger un día una moto, un patinete, una bici, pero bueno, se pueden hacer cosas. Entonces, los in itinere tenemos ese motivo, yo creo, que hay cierto menos control. Otra cosa sería cómo conseguir más control. Y luego que los in itinere vamos con el piloto automático. Son trayectos que hacemos salir o volver y independientemente si vamos más o menos cansados al salir o al entrar del trabajo, con las preocupaciones, etcétera, hay grandes ciudades como puede ser Madrid, atascos, si llueve se lía. Entonces, bueno, al final todos estos factores hacen que los in itinere tengan mucho peso en la seguridad vial laboral. Una mala noticia para mí es que cuando pasó el tema de la pandemia, para la seguridad vial creo que fue bueno porque se vio que el transporte es esencial, porque si no, no podemos vivir sin él, pero claro, tiene que ser un transporte seguro, pero la mala noticia es que cuando bajaba la actividad, bajan los accidentes. Eso quiere decir que cuando sube la actividad, seguimos teniendo accidentes. Mala noticia porque no estamos haciendo mucho, ¿no? Desde el ámbito laboral. Y fijaros que ha habido medidas como el teletrabajo que han reducido los desplazamientos al ir y volver y aún así seguimos teniendo esos picos de in itinere.
En cuanto a la gravedad del accidente, me gustaría resaltar que fijaros que el accidente de tráfico normalmente tiene, en nuestro caso, 53 días de promedio de baja. O sea, no estamos hablando de una lesión de que el trabajador se vaya un día o dos, o la trabajadora, sino que son muchos días los que permanece fuera de la empresa. Ese trabajador hay que recuperarlo, ¿vale? Con otro, sustituirlo, perdón, educar al nuevo, etcétera. Aparte de que esa lesión luego pueda tener continuidad más o menos grave, porque también en los tráficos se detectan recaídas, ¿no? Una lesión cervical que ahora no me duele, pero luego me duele. Entonces, es importante tener este punto de vista, ¿vale? Nadie está libre de sufrir un accidente. Antes comentábamos en el previo, desde que salimos de casa estamos expuestos a sufrir un accidente. Desde que salimos de la puerta podría ser relacionado con el tráfico, con la seguridad vial. Y sí que os digo que a mí fue una frase que se me quedó grabada en nuestro día a día. Seguramente una de las actividades de mayor riesgo que realizamos es coger un vehículo, ¿de acuerdo? Ya no movernos como peatón, que también podría ser, pero bueno, que tengamos metido en la cabeza que cuando cogemos un vehículo, pensar dentro de las cosas que hacen vuestros trabajadores en el día a día, vuestros amigos, familiares, etcétera, si hacen cosas que puedan tener mayores consecuencias, ¿no? A modo de lesión, como hemos comentado. Es una reflexión. En cuanto a la siniestralidad del instituto, va ligada a lo que os he mostrado en Fraternidad Muprespa, los datos cerrados del instituto que os invito a visitar si alguien tiene necesidad o curiosidad. Bueno, dentro del instituto os puedo pasar luego los links de infografías que tienen, pero sigue esa misma tendencia, una bajada espectacular en la pandemia y luego ha vuelto otra vez a subir los accidentes con ese 70% normalmente de accidentes in itinere. En el 2023, que son los datos cerrados, pensaréis, 2024 está casi finalizando, pero bueno, pasa lo mismo con los accidentes de tráfico, ¿no? La DGT se tarda unos años en recabar la estadística. Fijaros que en 2023 casi 76.000 personas han sufrido accidentes de tráfico laborales. Ya está bien, ¿de acuerdo? 200 personas han fallecido. Yo creo que ya está bien también, ¿no? Y eso fue este año. Los años anteriores se acumulan. Y a mí lo que más me estremece, lo digo un poco relacionado con los que os decía antes, es que al día, hoy mismo, a nivel nacional, según las estadísticas, 208 personas están sufriendo accidentes laborales de tráfico. Entonces, bueno, eso al final tiene, como hemos visto, muchas consecuencias personales y económicas. Y luego lo que es más duro, ¿no? Normalmente nos entra por los ojos nos impacta, ¿no? Los fallecidos, pues 3 fallecidos cada 2 días. Es una pena, ¿eh? Que gente que coge su vehículo con motivo del trabajo, al ir o volver o porque sea una tarea profesional, tenga que perder la vida. Ya os digo, la empresa tiene que intentar adoptar las medidas y bueno, lo veremos más adelante porque al final es que en la carretera no estamos solos. Entonces, el mensaje que os quiero transmitir es que si, al igual que antes os decía, si creo buenos conductores en mi empresa, aparte de que lo pueda vender por sostenibilidad, por RSC, etcétera, estoy protegiendo la vida de mucha gente, no solo la de esa persona, ¿vale? Entonces, 3 muertes cada 2 días creo que es un dato bastante estremecedor. Estas infografías son las que os comentaba en el ámbito laboral. Aquí ya te hablan en función de los sexos, quién se accidenta más, hombres o mujeres. Nosotros no hemos visto muchas diferencias. Lo que sí que vemos es que hay 2 factores a tener en cuenta, en que los accidentes más graves suelen acontecer a los hombres y los accidentes in itinere suelen pasarle más a la mujer porque suele encargarse más, ¿no? De esos desplazamientos, de llevar a los hijos a los colegios, institutos, guarderías, etcétera, y bueno, pues suelen ser las últimas personas estadísticamente que abandonan el hogar con esas tareas y eso hace que, bueno, pues puedan tener más distracciones o preocupaciones en la cabeza, ¿no? En cuanto a sin itinere. En el rango de edad, la población está envejeciendo, nosotros no se puede estigmatizar a jóvenes y lo típico de que el joven que agresivo conduce y el que tiene mucha edad no está para conducir, no. Al final lo que estamos viendo es que en un ratio en nuestro caso sale como 45 así, sale el pico de la gente que más se accidenta, dependiendo un poco también la población que tengas asociada, ¿no? Pero el envejecimiento de la edad es un tema que también tenemos que tener en cuenta porque nuestros conductores cada vez cumplen más años y eso determina también los factores de riesgo. Bien,
No sé si os parecen muchos o pocos los accidentes. Os voy a poner una campaña creo que es del 2015, del Servei Català de Trànsit, que està subtitulado. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 100, no sé, uns 200... Un 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat. 100 persones. 150. Si poguéssim arribar a 100... Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poques, la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalà. Seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta, perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada al Tete? Una abraçada! Qui són? El meu home i els meus fills. Que no tenia cap nom. La meva dona i els meus fills. Qui seria? Meus amigues. La meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i la meva dona. Els meus fills i la meva dona. La meva neta. La meva filla i el meu marit. Ai, no. Aquests noms són els meus nets. La meva germana, em moro. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. 0. 0. 0. El número ideal és el 0. Sempre ha de ser 0. Víctimes, 0. 0. Cap ni una. 0. 0, 0. Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0. Generalitat de Catalunya. El 2015... Perdonad. Bueno, el vídeo lo resalto por dos motivos. Evidentemente todos tenemos una familia, evidentemente yo creo que todo el mundo quiere el número 0, pero en el día a día nos olvidamos, ¿no?, de que nos puede pasar a una persona cercana y la parte emocional, desde el ámbito preventivo, cuando hacemos campañas de sensibilización, que es una de las acciones que podemos desarrollar desde la empresa, es muy interesante también tocar ese lado de la implicación de las familias, el lado emocional, para que las personas, en este caso los trabajadores, puedan cambiar hábitos, ¿no? Cambiar actitudes. Bien, esta imagen os quería explicar algo en relación a, bueno, los que somos de prevención, hablamos de educación, de formación, de percepción del riesgo. Seguramente no tengo oportunidad de veros en personas, ¿no? Pero si os digo, ¿qué piensas al ver esta imagen? A cada uno le vendrá una cosa en la cabeza, ¿no? A mí, que estoy metido en el ámbito de la seguridad vial, me viene que, hombre, puede haber una distracción, hay mucho tráfico, pero igual otra persona que me está escuchando dice, qué hamburguesa más rica, ¿vale? No, oye, mira, qué bien que acaba de salir de trabajar y se ha podido coger una hamburguesa y está en el coche y está tan a gusto. Entonces, al final, lo que determina nuestra percepción o nuestra visión de las cosas, esto lo asemejo a que, imaginaros, estoy en una obra y veo a alguien sin casco, ¿no? O veo a alguien en moto y le veo sin casco o sin arnés. Si yo solo interiorizo como normal, es porque me falta educación. Es un poco lo que tenemos que trabajar. La educación es lo que marca los valores, las actitudes. Más allá de la formación que damos a nuestros trabajadores, que nos pide la ley, pues hay que trabajar también en esa educación, en ese comportamiento colectivo. ¿De acuerdo? Yo cuando veo a una persona coger el móvil, estoy pensando en riesgo. Entonces, no todo el mundo que ve una persona cogiendo un móvil está pensando riesgo, y es lo importante. O cuando vemos una persona que está circulando a una velocidad inadecuada o que tiene un mantenimiento, que ves los neumáticos que los tiene de cualquier manera. Entonces, es muy importante, quiero resaltar, el tema de la educación. Y la percepción del riesgo es cómo nos sentimos,
Vale, ahí viene una imagen, ¿no? Un gatito, te ves como un león. Muchas veces cuando cogemos el vehículo, hablando de seguridad vial o con cualquier riesgo, pues llámalo exceso de confianza, llámalo como quieras llamarlo. Al final es que no percibimos el riesgo, nos acostumbramos a él y sentimos que podemos conducir más rápido porque nunca nos pasa nada. Sentimos que si me he tomado en la comida de empresa un par de vinos no me va a afectar. Sentimos que si voy muy agobiado o es de noche no me va a afectar. Y el mantenimiento de mi vehículo. Entonces, al final es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con personas dentro de mi empresa o en cualquier ámbito, cada uno tiene su percepción del riesgo. Es algo subjetivo. Y lo que necesitamos desde el ámbito preventivo es hacerlo objetivo. Y la manera de hacerlo objetivo, los que nos dedicamos a la prevención, y esto es un tema legal que todas las empresas tienen que cumplir, es evaluar el riesgo. Al final necesitamos que si un trabajador no percibe que tenga riesgo de sufrir un accidente porque, me lo invento, a ver, porque está utilizando voy a decir el móvil, no en manos libres, pues al final tengo que hacer una evaluación de riesgos que analice la probabilidad y consecuencias de que uno de mis empleados o empleadas utilice el móvil en ese momento. Y en seguridad vial, lo que nos ha sucedido con las evaluaciones de riesgo, el hecho de hacer más objetivo el riesgo de tráfico, es que lo hemos hecho de una manera muy generalista, ¿vale? Es decir, ¿el riesgo de tráfico que puede tener David o Mar es el mismo? Pues no, ¿de acuerdo? Pero cuando ves las evaluaciones de riesgo, se ve que no hay chicha, se ve que no hay profundidad. Como veis aquí en las fotos, no se puede hacer café para todos en las medidas que implanto. No es lo mismo que mi empresa se dedique al reparto de comida, que sea un conductor de autobús, que tenga un trabajador que se desplace en bici, un camionero, una furgoneta. Como os decía antes, cada uno de mi gente tendrá su percepción de riesgo objetiva. Pero yo como empresa tengo que preguntarles cómo se mueven, bueno, analizar la situación de cómo las tareas determinan esa movilidad, etcétera, y plantear una evaluación de riesgos objetiva en base a la probabilidad de las consecuencias. ¿De acuerdo? Para luego las medidas que podemos implantar sean lo más específicas posibles. Creo que con esta imagen me vais a entender mejor. Antes hablábamos de los que os dedicáis a prevención, sabéis que trabajamos la ergonomía, los psicosociales, los contaminantes químicos, los contaminantes físicos. A todo el mundo no le resulta raro el decir, cuando alguien está manipulando amianto, hay que hacer una evaluación específica de amianto. Cuando estoy analizando movimientos repetitivos, hay que hacer una evaluación ergonómica de movimientos repetitivos. Pero cuando llega el tema de la seguridad vial, café para todos. Nadie se mete a hacer una evaluación específica, que en realidad lo que hay que hacer, o la herramienta que nos ayuda a llevar esa evaluación a la práctica de esa forma específica, es un plan de movilidad, un plan de seguridad vial. Ahora se llama un plan tipo de movilidad segura y sostenible, que tenéis un ejemplo de la DGT y el instituto que podéis tener como referencia para arrancar. Pero lo que hay que hacer es eso. El riesgo de tráfico hay que trabajarlo también de una manera específica. No puede ser que en una evaluación ponga riesgo, accidente de tráfico, causas, desplazamientos del trabajador durante la jornada y in itinere. No, hombre, no es lo mismo desplazarte in itinere en moto que en bici, que el desplazamiento de la jornada sea por una montaña, que el desplazamiento de la jornada sea en un autobús, que sea de noche, ¿me entendéis? Que sea por una autopista, que lleve cargas, que lleve pasajeros, que lleve mercancías peligrosas. No, hay que profundizar mucho más porque todo eso, como vamos a ver, repercute a modo de factor de riesgo. ¿Por dónde podéis empezar? A ver, hay para mí dos documentos fundamentales. Hay notas técnicas del instituto, pero una guía para arrancar, porque aquí yo creo que estamos para fijar una semillita, ¿no? Hay una guía de la Inspección de Trabajo que está genial, porque al final es la guía que seguían los inspectores, ya tiene años, pero ya te decía cómo tenías que trabajar o lo que ellos iban a inspeccionar, valga la redundancia, cuando iban a visitar una empresa y iban a analizar el riesgo de tráfico, cómo lo estaban trabajando, ¿de acuerdo? Seguramente ellos iban a ir, evidentemente, porque había un accidente, porque aunque supongo que os sonará, pero las inspecciones de trabajo también van por los accidentes in itinere, ¿vale? Si les llega algún caso, también los analizan y ven si la empresa ha cumplido con las medidas oportunas. Entonces, esta guía es fundamental. Está el plan tipo de movilidad segura y sostenible en la empresa.
Y luego hay un anteproyecto que quizá luego Omar podrá comentar, pero bueno, hay un anteproyecto de movilidad sostenible, no sé si lo digo bien, pero bueno, que ya las empresas, en cierto modo, cuando se apruebe, se les va a obligar a empresas de 500 trabajadores o que tenga 250 trabajadores por turno a hacer un plan de transporte sostenible al trabajo. Además, fíjate, en este plan de transporte sostenible al trabajo hablan del tema de la seguridad, porque parece que la seguridad la dejamos ahí como la S que luce menos, pero también tiene que haber, normalmente suele estar ligado, pero no siempre. Luego os pongo algunos ejemplos, pero tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad no tiene que ver solo con la seguridad de tu gente, ¿de acuerdo? Es la seguridad de todas las contratas, visitas, o sea que al final esto es todo mucho más transversal, ¿no? O imaginaros, si yo subcontrato el transporte a una empresa, soy empresario, ¿no? Y el transporte lo tengo subcontratado, hombre, pues debería subcontratarlo, como hacemos con la coordinación de actividades empresariales, con empresas que estén trabajando bien la seguridad vial, ¿no? Por imagen, porque haya menos accidentes y porque, bueno, hay que premiar a las empresas que están haciendo las cosas bien, porque al final es seguridad para ti, porque vas a tener responsabilidad, y seguridad para el resto, ¿no? Y bueno, no os voy a poner ejemplos, pero sí que es verdad que en vuestras calles veréis furgonetas de las que, bueno, podemos sospechar su mantenimiento, quizá muchos de ellos sean autónomos, podríamos sospechar de las horas que están trabajando, sin buscar responsabilidades, pero al final, claro, si tú subcontratas con alguien un trabajo, tendrías que velar porque lo haga de la forma más segura, ¿no? Por él mismo, por tu empresa y por la del resto. El plan de movilidad segura y sostenible en la empresa básicamente es como hacer un plan de prevención, los que os dedicáis a la prevención. En líneas generales, necesitamos el compromiso de la dirección. La experiencia nos dice que está muy bien formar a los trabajadores, pero necesitamos llegar a mandos intermedios y más arriba, porque al final la toma de decisión, no nos engañemos, parte un poco de ellos. La semilla, el comportamiento colectivo, al final hacen individual. Y si tú en una empresa trasladas unos valores y tienes en el ADN que hay que trabajar la seguridad vial, se va a trabajar la seguridad vial. Vale, desde una manera, pues eso, creíble. Hay que hacer un análisis de la movilidad. Esto previo a evaluar el riesgo, yo tengo que analizar cómo se mueve mi gente con motivo del trabajo en función de mis puestos. Puedo preguntarles por sus hábitos de conducción. Puedo analizar los accidentes que he tenido para marcarme unos objetivos y, como os decía, hacer esa evaluación del riesgo, que va a ser esa evaluación de riesgo objetiva, ¿no? En función de la movilidad. Habrá unas causas que me den lugar al riesgo de tráfico. Definir unos objetivos, unos indicadores, esto en prevención no lo hacemos, pero bueno, definiríamos objetivos de reducción de la siniestralidad, por ejemplo, haría la planificación de las medidas, esto sonará más, ¿vale? Yo evalúo el riesgo, planifico medidas, responsables, plazos de implantación y hago un seguimiento y control. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de movilidad segura y sostenible de la empresa es fundamental. ¿Es obligatorio a día de hoy? No. ¿Será obligatorio para determinadas empresas? Para empresas que trabajen la sostenibilidad y RSC, pues también lo están utilizando. Lo que sí es obligatorio es evaluar el riesgo. Hay que evaluar el riesgo, hay que proteger a los trabajadores y luego hay que hacer una planificación preventiva con las medidas que hemos acordado para reducir este riesgo. Fijaros en este vídeo, implicar a la dirección. Vale, como veis ahí, al final el liderazgo de la empresa, el compromiso, hay que predicar con el ejemplo. ¿Veis el ejemplo de ese niño de que conduce en función de cómo conducía, en este caso, su padre, ¿no? O su familiar? Pues en la empresa igual, el compromiso de la dirección es fundamental.
Dentro de las buenas prácticas que hemos recibido, hay un ejemplo muy... Os lo pongo de manera rápida. Distracciones, exceso de confianza y olvido de normas de seguridad elementales son tres. Esta es una buena práctica del propio empresario de una empresa, en este caso Vinci, que bueno, él mismo se graba un vídeo, luego si eso os lo pasaré con más tiempo para que lo veáis, y en el vídeo se ve cómo habla con sus trabajadores, cómo se preocupa por la seguridad vial, etc. Entonces, esto es fundamental, que la imagen del CEO de la empresa se vea un compromiso por la seguridad vial, es fundamental. Bien, el accidente in itinere, en este caso hay un accidente, una imagen de la DGT que os voy a poner aquí este vídeo, en el que habla de la multicausalidad del accidente. Antes os hablaba de los factores, factor de riesgo del tráfico. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Vale, habéis visto que el accidente es multicausal. Ese ejemplo de la DGT es muy bueno, es de 2015. En este caso vemos que el accidente es una distracción por el móvil, pero hay muchos factores que influyen, ¿de acuerdo? El factor familiar de la llamada de teléfono, el factor organizativo de la empresa, de que sale más tarde de trabajar, hay un peatón que está cruzando de noche por un sitio que no debe. Entonces, al final, la seguridad vial, como veis ahí, cuando analizamos los factores de riesgo, es algo multicausal. Principalmente hablamos del factor humano, el factor vía y factor vehículo, pero tiene que haber una dimensión también de la empresa. Hay factores organizativos que determinan, como habéis visto aquí, que tengamos mayor o menor probabilidad de sufrir un accidente. Y luego ya hay una dimensión social, como os digo, de proteger a mis empleados y al resto de personas con las que comparte la vía. No sé cómo, voy a preguntar a ver cómo vamos de tiempo, porque no sé si Palma me puede decir cuánto me queda, por favor. Sí, te quedan unos 10 minutitos más o menos. Vale, era por confirmarlo, no vaya a ser que... Vale, os hablaba de responsabilidad compartida y en este caso también quería haceros un símil con la coordinación de actividades empresariales. Y antes os decía, ¿por qué hay evaluaciones específicas en prevención de riesgos ergonómicos, higiene, etcétera, y no hay del tráfico? ¿Por qué hacemos coordinación de actividades empresariales en una obra que nos juntamos muchísima gente? ¿Y por qué cuando trabajamos la seguridad vial no nos preocupamos de que nuestros empleados, empleadas están compartiendo la vía con otra gente, en muchos casos también con otras empresas, etcétera? Pues tenemos que hacer el mismo símil. Cuando sacamos a nuestros trabajadores a la vía pública, es un derecho, ¿no? La movilidad que tenemos todos, pues al final tenemos que pensar que esto es como una coordinación de actividades empresariales a lo bestia. Sacamos a la gente a movernos, pero tenemos que convivir, tenemos que hacerlo de manera segura. Y bueno, si en una obra está el coordinador de seguridad y salud, en la calle está tráfico, están los policías municipales, pero yo desde la empresa tengo que también tener esa visión, ¿no? De generar mejores conductores. ¿Por qué si lo hago cuando comparto un centro? ¿Por qué no me preocupo de que cuando mi gente sale a la carretera o se desplaza lo haga de forma segura? ¿Vale? Cuando digo por qué no me preocupo, no lo estoy afirmando, ¿vale? Quiere decir, ¿por qué no le estoy dando prioridad o lo estoy... Entonces pensemos también eso, ¿no? Que por qué en coordinación algunos sitios trabajamos tanto y por qué en la seguridad vial, que es algo que compartimos todos dentro y fuera del trabajo, no llevamos a la práctica. Como me queda el tiempo que me queda, este vídeo no lo voy a poner. Aquí hablo de prudencia y de empatía. También este vídeo, luego os pasaré a la presentación, está muy bien para sensibilizar porque habla de que los demás cometen errores, ¿no? Es decir, fijaros, desde el punto de vista de preventivo tengo que pensar que los trabajadores se pueden accidentar, ¿no? Que el trabajador se puede equivocar, ¿no? Y cuando voy conduciendo, os pongo un ejemplo. Si yo tengo un semáforo en verde
aunque yo sea conductor de un vehículo y piense que tengo la prioridad, si veo un peatón, debería estar pendiente o pensar que ese peatón, aunque yo lo tenga verde, podría cruzar. No sé si me entendéis. Al final, no solamente que yo me sepa la regla y que por la regla ya no vaya a haber riesgo, sino que me tengo que anteponer al error que comete otra persona, ¿no? Error, imprudencia. En una glorieta, por ejemplo, compartimos la glorieta y no es que nosotros lo hagamos mejor o peor, pero otra persona se puede equivocar, ¿no? Al coger el carril y podemos tener un siniestro. Entonces, bueno, es muy importante la empatía, pensar en el otro, ¿no? Mantener la distancia de seguridad, etcétera. En cuanto al factor humano, hablamos de personas. Esto comentará Mar a continuación los principales factores de riesgo que tienen que ver, ¿no? Con los accidentes de tráfico y con el factor humano. Hablamos de velocidad, distracciones, alcohol, drogas, medicamentos. Quiero hacer mención especial al estado de la salud. Tenemos que trabajar más. Os pido, ya que estáis aquí, que pidáis más colaboración con los departamentos de vigilancia de la salud desde el punto de vista técnico. Es decir, que desde vigilancia de la salud no es solo el reconocimiento médico, también en la empresa se pueden fomentar hábitos saludables, se pueden fomentar campañas que ayuden a que estos factores sean drogas, medicamentos, pues bueno, sean lo menos posible causas de accidentes. ¿De acuerdo? Y cuando se hace un reconocimiento médico, pues bueno, se analicen bien temas de la visión, otros factores que pueden contribuir. Ya luego os voy a poner un ejemplo de controles que se pueden hacer a nivel de alcohol, que tiene que estar mucho más consensuado, pero es evidente que la vigilancia de la salud tiene que participar también cuando marca la obligatoriedad o no de un reconocimiento médico, que sabes que tiene muchas implicaciones legales, pues valorar si el riesgo realmente justifica que un trabajador tenga que hacer o no un control médico. La parte emocional también influye, la fatiga y el sueño, creo que lo comentará Mar a continuación. El vehículo simplemente, como sabéis, igual, fijaros en este ejemplo, dos máquinas Hyundai, una es un coche y otra es una sierra. Desde el punto de vista preventivo, estoy viendo cortar ahí y como técnico de prevención estoy viendo riesgos, seguro que está la evaluación específica, el 12-15 se ha aplicado a la motosierra, pero cuando veo un coche lo veo de alguna manera general y al final los dos son equipos de trabajo desde el punto de vista preventivo, también lo marca el 12-15, fijaros aquí, el patinete también sería un equipo de trabajo y en mi evaluación de riesgos tiene que estar integrado, ¿vale? El equipo de trabajo, sobre todo si pertenece a la empresa, es evidente. Y si el coche o el vehículo no pertenece a la empresa, no tengo que asumir mantenimiento y demás, pero puedo hacer medidas, como veremos a continuación, que le pueden ayudar. Los vehículos ahora cada vez tienen más equipados, los sistemas de ayuda a la conducción. Es algo que va a reducir el factor humano, reducirá siniestros, pero evidentemente tiene que haber una educación, una formación, etc. Otros tópicos que os quería dar, por lo menos en la presentación, es el tema de enseñar a la gente, ahora lo entenderéis, las buenas prácticas, estado de las ruedas, el mantenimiento de la limpieza del vehículo por tema de visibilidad, cosas sencillas que se pueden hacer y que no metemos en el ADN de los trabajadores, ¿no? El cinturón de seguridad, otro paralelismo. ¿Por qué no usamos el cinturón de seguridad? ¿Y por qué cuando vamos a una obra normalmente tenemos más interiorizado que si me caigo de X metros sufro consecuencias importantes? Pues el coche es igual. A determinadas velocidades, menor de lo que pensáis en un coche, pues tenemos consecuencias importantes, ¿vale? Otros sistemas de seguridad, la señal V16. Y ya el factor vía, la empresa tiene poco margen, pero podría actuar con algunas medidas que veremos a continuación. El factor vía, asimilarlo también al lugar de trabajo. Tengo que analizar por dónde está mi gente, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a riesgos psicosociales, hemos comentado al inicio, importante, los riesgos psicosociales, sobre todo en conductores profesionales, determinan mucho la carga de trabajo, el estar de cara al público, el trabajar de noche, el trabajar a turnos, el repartir a determinadas horas en determinados tiempos. Todos esos son factores organizativos de la empresa que van a aumentar la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Aquí os pongo un ejemplo, pero fijaros, conductores profesionales como taxistas, conductor de autobús, ambulancias, los que nos tienen que rescatar tienen que llegar seguros, ¿vale? No se trata de que conduzcan de una manera temeraria, ¿de acuerdo? Y tienen un grado de implicación emocional súper importante. Entonces, imaginaros conducir, no es lo mismo conducir tu coche que conducir una ambulancia en una situación de emergencia. Hay un tema organizativo ahí que hay que evaluar desde el punto de vista psicosocial y determina ese riesgo de tráfico, ¿vale? El repartidor igual.
Yo cuando veo un repartidor no estoy pensando en la pizza, no estoy diciendo, uy, que es de noche, uy, que llueve, uy, que lleva un patinete, uy, que lleva una bici, uy, que no lleva casco, uy, que lleva una carga, uy, que le han pedido que lo entregue caliente. Esos son los riesgos organizativos que debemos de controlar. Y por último, ya con esto termino, buenas prácticas que podéis llevar a las empresas. Luego, si queréis, en el coloquio profundizamos más. Os enseño, desde el punto de vista de la sensibilización, las campañas son muy efectivas, ¿no? Como veis, esta de Cemex es una empresa nuestra, pues ha hecho campañas para proteger a los vulnerables. Una empresa de transporte de cementos, como conocéis, con presencia internacional, pues bueno, dentro de sus camiones y dentro de sus actividades, se preocupa por la seguridad vial de proteger a esas personas vulnerables, ¿no? Las que no vemos bicis, motos, patinetes, peatones desde el camión. Entonces es una buena práctica, como veis ahí, que estaría enfocada a la sensibilización, comunicación. Tenemos, evidentemente, la formación práctica que podemos hacer. La formación tiene que ser adaptada un poco a las necesidades del trabajador. Aquí veis un simulador de vuelco, no puede ser siempre el curso teórico que me repita, no uses el móvil, no uses el cinturón, no. Tiene que haber una formación más adaptada. Emotional Driving, del que Mar participa y conoce muy bien, es una campaña pionera de sensibilización que parte de la empresa con la iniciativa de preocuparse por sus conductores y al final también llegar a la sociedad. Son campañas de comunicación muy interesantes que bueno, desde el punto de vista emocional funcionan muy bien. Este programa de PepsiCo básicamente se supone que, en el vehículo al final hacen una telemetría, monitorizan a los conductores con avisadores acústicos indicándoles dónde cometen los fallos para luego ellos tener un reporte y mejorar los hábitos de conducción. ¿Vale? No los hacen para meterles sanciones, no. Al final están vigilando cómo trabaja su gente, cómo conduce, perdón, pues son conductores profesionales y en este caso en función de las imprudencias que saltan, modo avisos, las hablan, les educan, etc. Incluso a los comerciales tienen un programa también que utilizan las autoescuelas u otras entidades como podría ser ASLEME para hacer formación específica en prevención de riesgos laborales. Hay sistemas de protección colectiva para proteger a los a los trabajadores de conservación de carreteras. En este caso es una baliza, no sé si a Mar le sonará porque es un premio también Ponle Freno, que son premios muy interesantes con buenas prácticas en seguridad vial y ahí estamos protegiendo mediante la señalización de una manera colectiva a estos trabajadores. El que veis a la izquierda tiene un avisador mediante cámara y luego al final tiene avisadores acústicos y creo que son también luminosos, ¿no? Para proteger a esos conductores conductores no trabajadores, cuando el coche llega a una zona de peligro y podría atropellar a estas personas. Entonces son buenas prácticas que podemos integrar. El tema de los cascos, de los equipos de protección individual, ¿no? Una obligación por parte de la empresa. Si yo sé que mi gente maneja vehículos que tienen que estar dotados de casco, que siempre debería ser obligatorio en todos los casos, en mi opinión, pues en este caso hay cascos mejores o peores, ¿no? Entonces buscar ese casco que proteja al trabajador y que también ayude a que la circulación para el resto sea lo más efectiva. Incluso aquí también tenéis un airbag cervical de una empresa española, catalana. Entonces, bueno, cuando yo valoro cómo proteger a mi gente en los equipos de protección individual, tengo que buscar un poquito más, ¿no? Un punto adicional para en este caso buscar una medida más completa. El tema del alcohol, como os decía antes, en una jornada reciente nos hablaron de cómo una empresa ha trabajado el tema de los controles de alcohol. Básicamente lo trabaja con la ayuda con la consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Los representantes y la vigilancia de la salud. Al final lo que nos exponía, fijaros, todavía se pone en duda que un conductor tenga que tener un reconocimiento médico o un control. Y en este caso yo creo que todos desde el punto de vista preventivo decimos, pero qué mal hace que a una persona que va a coger un vehículo y que está transportando niños o está transportando personas, se le pueda hacer un control para protegerle a él, para proteger a los pasajeros y para proteger al resto. Entonces, bueno, eso al final no es tan fácil, como sabéis, desde Vigilancia de la Salud, porque el reconocimiento médico tiene que estar justificado. Pero por favor, sí que pido que en determinados puestos trabajemos con Vigilancia de la Salud, con la representación, de controlar ese tipo de factores de riesgo, como pueden ser alcohol, drogas y más. Esta persona decía que estadísticamente en una empresa, aunque queramos mirar a otro lado, tenemos muchas personas
Y el alcohol, drogas, medicamentos es algo que está en la sociedad y que a la empresa le puede ocurrir y es un riesgo más que tiene que valorar y que trabajar. Evidentemente no es un centro de desintoxicación, ni mucho menos, pero sí que tiene que fomentar hábitos saludables, ayuda, etcétera, para que este tipo de cosas no se puedan dar. Os ponía antes un ejemplo, ya con esto voy terminando. Si yo sé que voy a hacer una comida de empresa, me llama mucho la atención, ¿no? Y nos vamos a un restaurante, pues, jolín, si tenemos alcohol de por medio, pensemos si es interesante poner buses, taxis, porque nuestra gente se puede accidentar. Esté vinculada a la cena o no, en el horario laboral o no. Pero fijaros que nos pasa eso, ¿no? Tenemos interiorizado ciertas cosas que al final desde la empresa, si tengo un comedor de empresa y yo pongo cerveza, pues con alcohol, al final estoy aumentando la probabilidad de que ese trabajador o trabajadora pueda ingerir alcohol. ¿Vale? Un ejemplo, ya que entiendo que se irá instaurando, es el sistema Alcolog, que viene ya la preinstalación en los vehículos. El ALSA sí que en sus conductores sí que también monitorea, o sea, tiene un control, ¿sabéis? El sistema es un aparato en el que soplas, te mide el alcohol y en función de que superes o no la tasa, te permite arrancar o no, en este caso el autobús. Y también tiene un sistema similar de monitorización del conductor para registrar datos de hábitos y también un poco para mejorar la circulación, incluso con la DGT. Aquí tenemos una adaptación de un vehículo, es lo que os decía del 1215. La MT de Madrid, esto es un premio Ponle Freno también, ha adaptado sus vehículos, ¿no? Para detección de ángulos muertos en este caso, peatones, bicis y demás. Pues todos los autobuses que tenían antiguos los han adecuado. Es una manera de mejorar tu flota de vehículos. Si, por ejemplo, el vehículo no es de la empresa, pues yo en los accidentes in itinere que hemos visto antes, pues a ver, si no le puedo comprar un coche a cada trabajador, porque no puedo, sí que le puedo subvencionar o darle ayudas, ¿no? De buscar talleres concertados que les ayuden a elegir un tipo de ruedas más adecuados, que les eduquen y demás. Ese tipo de medidas también se pueden hacer desde la empresa. Tenemos a Pañalón también, que es una empresa de transportes que utiliza la tecnología, en este caso aplicaciones, para ir informando a su trabajador en tiempo real y también un poco para ver si se cumplen con los periodos de conducción, si se respetan por la carga física y mental, etc. Entonces, bueno, es interesante también esta práctica. Cuando tenemos el móvil, hay empresas que ya han decidido que directamente no utilizan el móvil y luego aquí redundo un poco más en el tema de autobuses, en este caso lanzadera, que podemos utilizar, ¿no? Para los trabajadores que tienen un centro de trabajo fijo o bueno, pues trabajan en polígonos industriales y demás. ¿Vale? Por supuesto, el tema de la flexibilidad horaria, el teletrabajo, videoconferencias, todo esto hace que los desplazamientos se minimicen. Y luego os decía, y con esto ya termino, el fomentar medios de transporte más sostenibles está muy bien, la bici, el coche compartido, dar ayudas para utilizar el transporte público, pero la bici, cuando yo la fomento en la empresa, tiene que ser de una forma segura, ¿de acuerdo? Porque al final, imaginaros, si yo propongo una medida de que la gente utilice la bici, tengo que preocuparme de que la va a utilizar por un sitio de forma segura. Hay un ejemplo de Liberty que es muy, bueno, es muy conocido, ¿no? De que forma a sus trabajadores con un monitor para las rutas que hacen al ir y volver del trabajo. Es decir, les da formación, les facilita una retribución económica por los kilómetros que hacen con la bici, incluso les facilitan duchas, ¿no? Pero bueno, se preocupan por ese tema de la seguridad, porque la bici es más segura que el coche, pues no siempre, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco esa línea. Y luego ya tenemos, bueno, otras medidas de grandes empresas como coche compartido, el gestionar el aparcamiento priorizando a las personas que tienen más dificultades de accesibilidad o que hacen uso de ese coche compartido, que tienen más ocupación, etc. Estos serían un poco las buenas prácticas y por mí ya creo que concluyo. Creo que me he ido un poco del tiempo, os pido disculpas también por la voz y os dejaré la presentación para profundizar en todo aquello que queráis. Gracias. Nada, David, muchísimas gracias a ti, que sabemos que has hecho un esfuerzo bastante grande, que tienes hoy la voz un poquito tocada. Pues, Mar, llega tu turno, ¿vale? Cuando quieras, compartes pantalla y que estamos todos atentos a escucharte. Pues muchas gracias a todos. Dado que David ha estado de 10 y que yo tiendo a, como esto es un tema, como os diría yo,
que lo vivo tan de primera mano, pues es que me cuesta mucho no emocionarme y bueno, pues puedo hablar como media hora si me lo piden y 5 horas y no me doy cuenta. Entonces voy a estar ahí con el reloj bien puesto porque no quiero que las 25 personas disminuyan y me quede sola en la sala. Entonces, bueno, vamos a intentar el que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Es muy importante porque al final, cuando hablamos de seguridad vía laboral y ha empezado a hablarse de trabajar este tema dentro de las empresas, es que las instituciones que trabajamos en seguridad vial desde hace muchos años, pues trabajamos con niños, con jóvenes, con personas mayores, pero en la edad adulta perdíamos esas personas de 25 a 65 años que no podíamos encontrar juntas en ningún lado, ¿no? Con lo cual se hacía imprescindible el trabajar en el ámbito laboral, independientemente de cómo ha ido cambiando, evolucionando la legislación al respecto, sino porque las personas donde pasamos más tiempo es en nuestros trabajos. Y dentro de esos tiempos que pasamos, pues unos bien porque a nivel profesional nuestro coche, moto, furgoneta o camión es nuestro medio de transporte, y en otros porque vamos y venimos, a veces en mayor grado porque tenemos tareas comerciales y eso hace que nos desplacemos en un viaje en un vehículo de empresa mucho tiempo. ASLEME, la verdad es que la primera campaña que creó tenía por nombre Te puede pasar, y os habla una persona que lleva 34 años trabajando en prevención desde ASLEME, pero que tuvo un siniestro vial hace 38 años por una distracción. La campaña la denominamos Te puede pasar, y esto es muy importante porque todos los que estáis aquí, todos los que nos escuchan, siempre creen que esto les ocurre a otros, que a nosotros no nos va a pasar. El vídeo que puso David, nosotros tenemos uno muy parecido, es muy evidente. Es decir, el reducir a la mitad, que es el objetivo que hay mundial, europeo, español y autonómico, de reducir a la mitad el número de personas que fallecen o resultan heridas graves en un siniestro vial. Este es un objetivo, pero si en España actualmente fallecen 5 personas al día en un siniestro de tráfico, 5, es cierto que no ocurren todas en el mismo día y por eso pasa desapercibido. Pero cuando ASLEME nació, el número de personas eran cerca de 20 personas al día. Entonces, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno, lo cual quiere decir que ha reducido la siniestralidad y sobre todo las consecuencias, pero para mí una sola víctima es mucho, porque esa víctima, como habéis visto, puede ser tu amigo, tu hijo, tu mujer o tu marido, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro esto de que a mí también me puede pasar o le puede pasar a alguien cercano. Los datos del año pasado, que siempre van lentos, los presentó el ministro el mes pasado, nos daban los datos del 2023. Y en el 2023 fallecieron 1.806 personas. Desde después de la pandemia, lo que hacemos es ver los datos de referencia como el 2019, pero lo que vemos es que hay un estancamiento. No solo no está habiendo reducción, sino que está habiendo incluso repunte, sobre todo en los motoristas y en los vulnerables. De tal manera que ya llevamos unos años en que el mayor número de fallecidos está en los usuarios vulnerables y no en los conductores de vehículos. Nada vale más que una vida y, por tanto, después de la muerte lo único que queda es mucho sufrimiento, dolor, familias que realmente les va a costar mucho asumir la pérdida de un ser querido. Pero tenemos que pensar que los heridos graves, esos 9.000
y pico personas que resultaron heridas graves y hospitalizadas el año pasado, más de 6.000 tienen lesiones irreversibles permanentes para el resto de su vida, porque son lesiones que no tienen cura. Y eso sí que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, unos pequeños datos, si bien lo voy a pasar muy por encima, dado que como David ha explicado varias cosas, no quiero un poco repetirme. Pero bueno, tenemos que ver, ya que David también habló de la pandemia, que los siniestros viales sí que son una pandemia evitable, que ya la OMS lo declaró un problema de salud pública desde hace muchos años y que realmente no solo es un problema el más importante para mí, que es el humano, sino también, porque yo creo que son las empresas, también miran la cuenta de resultados, es un problema que supone entre 7.000 y 13.000 millones de euros al año, lo cual supondría más del 1% de nuestro PIB en España. Hemos hablado que al final el 30% de las personas que fallecen en siniestros viales en el entorno laboral son por tráfico. Es decir, que la primera causa de mortalidad en el entorno laboral es el tráfico. No es una caída en altura, no es en la construcción, o sea, es el siniestro vial en el entorno laboral. Por lo tanto, el estar ahí trabajando en la empresa, en este factor, pues yo creo que es lo más importante que podéis hacer las personas que os dedicáis a prevención de riesgos laborales en la empresa. Sobre todo porque al final es la persona el responsable de más del 90% de los siniestros viales, ¿no? ¿Por qué es importante la formación vial en las empresas? Primero, porque es la única manera de reducir los siniestros y sus consecuencias. Y por tanto, la gravedad de los mismos. Como hemos dicho antes, porque son una pandemia evitable. Y en tercero, porque dentro de los ODS y dentro de los objetivos que nos marca Naciones Unidas, todos tenemos que contribuir y en las empresas el último ODS pone colaboración justamente público-privada para intentar reducir estos números que suponen 1.300.000 vidas perdidas en el mundo y 50 millones de personas discapacitadas en el mundo cada año. Por lo tanto, es un problema mundial. Sí es cierto que no estamos en los países peores, pero sí es cierto que hemos empeorado en España en los últimos años. Algo que creo que ha comentado David, pero que es importante, es que cuando invirtamos en seguridad vial, siempre lo veamos no como un gasto, sino como un ahorro. Porque al final es ahorro, por supuesto, de personas que podemos perder o que queden lesionadas, puestos que tengamos que recuperar o poner a otra persona durante un determinado tiempo mientras dure esa baja. Y yo creo que al final el sufrimiento físico de la persona, de la familia, de los amigos y las pérdidas, por supuesto, potenciales de la empresa son importantes. Pero si bien son importantes las cifras, y es muy importante que tengáis ese plan de movilidad seguro, también sostenible, es muy importante que tengáis muy identificado cuál es el riesgo vial en vuestra empresa, según el medio de transporte en el que se desplacen vuestros trabajadores. Si veis que el principal riesgo puede ser en algunos casos el alcohol o la velocidad o el uso del móvil, es muy importante tener identificados esos riesgos para la hora de planificar un curso en la empresa que vaya muy orientado a los riesgos que tiene cada empresa, que no tienen por qué ser ni mucho menos los mismos. ¿Qué es lo que suele ocurrir en los siniestros de tráfico? Es que muchas veces, y creo que levantaríais la mano todos los presentes, pues os pasáis un semáforo
sin daros cuenta, o un cero al paso, o contestáis una llamada de móvil, o no guardáis la distancia de seguridad y pensáis, bueno, pues total, no pasa nada. Es aquello de que muchas veces sí que tenemos un pequeño susto y estamos casi, bueno, como por los pelos de tener un golpe. Y cuando decimos, uff, de la que me he librado, uff, casi tengo un accidente. Pero eso es lo que llamamos los psicólogos aprendizaje negativo, porque cuando tú haces una acción mal, muchas veces no te ocurre nada, creemos que nunca nos va a ocurrir. Y ese aprendizaje negativo es lo que hace que muchas veces sea más difícil que cambiemos una conducta. Esto es como si jugáramos más papeletas, perdón, a la lotería, pero no a la lotería de Navidad, con más posibilidades de que me toque, sino a la lotería de, bueno, no pasa nada si voy un poco más rápido, es que estos que ponen las normas te ponen un 30 y qué más da ir a 30 que a 50. Bueno, pues la diferencia de ir a 30 o a 50 es que matarías a un peatón si le atropellas o no le matarías. Por lo tanto, ese es el porqué del 30 y no del 50. Es decir, sí que ocurre algo. Y un error humano, un despiste, lo podemos tener cualquiera. Y las consecuencias ya son irreversibles. Y si bien son irreversibles para la persona a la que le sucede, os puedo asegurar que una persona, cualquiera de vosotros, que por una imprudencia, un contestar al móvil, atropelláis a alguien en un paso de cebra y le pasa algo, no vais a ser los mismos a partir de eso. O sea, es decir, que cuando creemos que las víctimas siempre son a las que les suceden, están las otras víctimas las que lo causan, porque nadie sale de casa pensando que puede provocar un mal a otra persona, a otro ser humano. Entonces, tenemos que pensar que no solo nos puede pasar, sino que lo que le pase a otro también nos va a afectar. Pensar que cuando nos desplazamos en un vehículo o como peatones, cualquier vehículo, de repente pensar, tengo en mi caso 25 años, ya acabo mi carrera, estoy trabajando, pues trabajo, tengo mis amigos, tengo mis hobbies, hago estos deportes, tengo estos amigos. Entonces de repente tienes un siniestro de tráfico, te llevan al hospital y te das cuenta que esa lesión que ha producido esa distracción de la persona que conducía, pues que no te van a curar, que resulta que creemos que en el hospital nos pueden curar de todo, pero las lesiones que podemos tener en la cabeza o en la médula espinal o una posible amputación no tienen remedio. Por lo tanto, las consecuencias son para toda la vida y eso supone un gran interrogante de cuál va a ser mi vida a partir de ese momento, ¿no? Vemos aquí las lesiones fundamentales y nos damos cuenta pues, que en primer lugar nos ingresarán en un hospital en el que estaremos entre 6 meses y 1 año y pico, en el que intentarán, a base de rehabilitación y actividades de vida diaria, que salgamos de ese hospital, digamos, lo más independientes posible, a pesar de nuestra lesión, es decir, que tengamos un cierto nivel de independencia para no depender tanto de otra persona. Pero claramente vamos a depender en muchas actividades de nuestra vida diaria de otra persona, porque en la mayoría de los casos, pues bueno, en vez de desplazarnos con nuestras piernas, tendremos que desplazarnos en una silla de ruedas. Y eso no solo supone que salgamos del hospital un poco más bajitos, sino que nos demos cuenta al salir de un hospital, pues cuántas escalones, bordillos, escaleras, baños pequeños, obstáculos en la vía nos vamos a encontrar. Y todo eso sin pensar en todavía esas barreras mentales que hace que muchas personas te miren de manera distinta, con pena, con compasión, por el hecho de estar en una silla de ruedas. Yo recuerdo un terapeuta ocupacional que tenía que le faltaban los 2 brazos, tenía unos brazos biónicos y me dijo una frase que no se me ha olvidado nunca.
Mar, que no te miren con pena, sino con admiración. Y eso va a depender de tu actitud. Si tú vas triste, si tú vas con la cabeza baja, la gente va a decir, pobre Mar, con lo que ya era, tan joven. Pero si a ti te ven con la cabeza alta, con una sonrisa, yo soy pura sonrisa, soy positiva, les va a costar mucho más mirarte con pena. Y al final es un tema de actitud, igual que una buena actitud va a hacer precisamente que en el tráfico lo hagamos mejor, ¿no? Como bien decía antes David, las secuelas no son solo físicas, es decir, los cambios que pueda tener mi cuerpo tras el siniestro van a ser psicológicas, porque tengo que volver a aprender a quererme, a querer a esa nueva Mar, que no es la misma de antes, que no tiene la misma independencia, que no puede hacer las mismas cosas. Bueno, yo hago las mismas cosas, pero me cuesta más, pero mi jornada no ha bajado de intensidad. Pero bueno, eso es porque mi cabeza va siempre muy rápida. También habrá complicaciones familiares, porque en la mayoría de los casos alguien de la familia tendrá que cambiar su rol, pensar en un hijo, y entonces que a lo mejor la madre o el padre tenga que dejar de trabajar o que le tenga que dedicarnos determinados cuidados, o que si es la mujer, el marido tenga que asumir pues a lo mejor más el cuidado de los niños o el hacer tareas domésticas, es decir, repartirse entre toda la unidad familiar los roles que tenían establecidos antes, ¿no? A nivel laboral, en algunos casos, la empresa mantendrá el puesto de trabajo y en otros casos, pues preferirá no mantener el puesto de trabajo y la persona, bueno, pues tendrá acceso a, aparte de su incapacidad, pues una pensión de la seguridad social, que de alguna manera, pues luego con las incompatibilidades, pues lejos de ser una solución, para mí no lo es, porque la persona al final se acostumbra a tener esa posible independencia económica que va a ser menor que la de antes, pero no tiene que hacer, como no es una persona que tenga muchos hobbies, la van a no dejar trabajar en muchas actividades y sobre todo por debajo de unas determinadas cantidades para poder compatibilizar ese trabajo con su situación actual, ¿no? En el caso del traumatismo craneoencefálico, por poner que el golpe sea en la cabeza, por ejemplo, como decía David, por no usar el casco, pensar que hoy por hoy en la ciudad el casco no es obligatorio para los mayores de 17 años en el tema de la bicicleta, y aunque va a cambiar el Real Decreto de Vulnerables y nosotros hemos hecho propuestas importantes, el casco ahora es obligatorio solo en el entorno laboral, es decir, para aquellos usuarios de patinetes y de bicicletas que su actividad laboral se desarrolla en una bici o un patinete, pero va a ser obligatorio seguramente el casco en los patinetes, pero no se atreven, no sé si por el poder que tienen ciertas asociaciones ciclistas, pero el caso es que no se atreven a hacer obligatorio porque todavía no lo hay en ningún país europeo, bueno, creo que ahora hay en 2, que sea obligatorio el uso del casco en la bicicleta. Ellos creen que va a desincentivar el uso, pero yo no creo que hayáis visto a algún ciclista que no lleve una mochila detrás. Un casco de bicicleta que encima les hay homologados abatibles, cabe en una mochila. Si sales de casa en bicicleta o vas a alquilar una en tu ciudad, puedes llevar el casco en esa mochila, ponértelo y llevar la cabeza segura, porque no es solo el tema de que puedas chocar con otro coche, es el tema de que te puedas caer, de que te puedas tropezar, que te puedas dar con un bordillo. Es decir, que las posibilidades de no tener esa chapa que protege a los conductores de un vehículo, pues es, lógicamente en un patinete o en una bici, nuestra cabeza es lo más vulnerable y es lo que más tenemos que proteger, ¿no? Pensemos que en un traumatismo craneoencefálico a lo mejor las secuelas físicas son las menos importantes, pero va a haber unos trastornos del comportamiento, sobre todo unas alteraciones cognitivas muy importantes,
trastornos emocionales y una alteración a nivel de la familia porque, bueno, pues yo puedo tener problemas de memoria que me hagan tener que apuntar las cosas en la medida en que yo pueda hacer una actividad y esa actividad no puedo hacerla, mi cabeza no es capaz de encontrar otra manera de hacer esa actividad porque la persona no es capaz de encontrar esa manera en su cabeza, ¿no? Entonces, es cierto que las familias sufren mucho, van a tener que estar muy pendientes de una persona que tenga un daño cerebral y bueno, pues eso es algo que no se ve, pero que las familias sí que lo saben. Quizá las lesiones medulares, como al final el problema que más prima es el de movilidad, bueno, pues si ven a alguien en silla de ruedas, pueden pensar, bueno, pues que ha tenido una lesión y que no puede caminar. A lo mejor no saben si es por tráfico, por una zambullida o haciendo esquí, pero el tema es que lo pueden tener más identificado. Sin embargo, la lesión medular no solo supone el no poder o mover o sentir parte de tu cuerpo desde que tienes la lesión hacia abajo, sino también que vas a tener una serie de alteraciones dentro de tu cuerpo, a nivel de vejiga, de aparato digestivo, a nivel de heridas en la piel, quemaduras, que yo me acabo de hacer una y debe ser ya la 10ª, cada una con una fuente de calor distinta, pero bueno, no tener sensibilidad hasta que no me sale la borja esa, no me doy cuenta que me he quemado otra vez, ¿no? Alteraciones en la sexualidad y bueno, lo peor que te viene como consecuencia, en mi caso, son unos dolores neuropáticos, que es curioso que en las zonas que uno no tiene sensibilidad, sin embargo, puede tener dolor y es un dolor que te acompaña pues prácticamente todo el día y que bueno, pues es difícil a veces de llevar, ¿no? En el caso de las amputaciones, pues bueno, muchos de ellos son motoristas que pueden sufrir una amputación por un choque con un guardarraíl o cualquier otro tipo de objeto. A nivel biónico hay ahora unas maravillas espectaculares que lógicamente no cubre la seguridad social, pero podemos hablar de unos costes que aparte de una rehabilitación para poder ajustar ese brazo o esa pierna importante y necesaria, pues que pueden ir de 9.000 a 45.000 euros. Por lo tanto, esa parte que decíamos de que hay también un problema económico es porque no solo en la rehabilitación, sino en la adaptación de la vivienda, en la adaptación del vehículo, en la necesidad de una tercera persona que te ayude, todo eso supone una serie de gastos para la persona y para su familia. ¿Cómo nos afectará psicológicamente? Bueno, pues los problemas no nos afectan de la misma manera a todas las personas, ¿no? Sí es cierto que esa discapacidad, sobre todo si te ocurre de joven, pues supone una ruptura con tu vida anterior, con lo que tú hacías, en lo que tú trabajabas y bueno, pues una sensación de que aquellos proyectos de vida que habías establecido pues van a cambiar, ¿no? Pero pensar que igual que dos personas no reaccionamos igual ante una ruptura amorosa o ante la pérdida de un trabajo, pues ante una discapacidad va a ocurrir lo mismo. Cada persona tenemos, digamos, unos referentes internos y externos y una capacidad distinta para superar los problemas. ¿Cuáles son los principales problemas? Pues yo fíjate que después de tantos años, diría que para mí algo que no ha cambiado en el tiempo es el problema de la falta de independencia y la falta de intimidad. Porque al final, si yo no puedo salir a la calle sola, sí me puedo mover por un espacio, en una casa, en una empresa sola, pero no puedo salir para la calle sola, o no puedo realizar determinadas tareas domésticas, o no tengo un plan de movilidad desde casa para ir con una silla de motor, o no tengo un transporte público accesible cerca. O sea, todo eso va a suponer unos grandes interrogantes que yo tendré que solucionar. Por otro lado, las familias, normalmente su apoyo es imprescindible, siempre, en la primera fase del hospital también, pero yo que está como psicóloga en un hospital, pues he vivido muchas rupturas justamente a la alta hospitalaria de novios y novias, que quizá por la edad
se les hace muy grande el problema y creen que a partir de ese momento van a convertirse en enfermeras o enfermeros y les cuesta asumir la situación, ¿no? Bueno, ahí está un poco, como os digo, que cada pareja es un mundo, ¿no? Pero bueno, cuando está uno solo, pues piensa, encontraré pareja en esta nueva situación, podré tener hijos, no podré tener hijos. Bueno, pues yo os digo que yo me casé 3 años después de mi accidente, que no solo tuve hijos, sino que tuve mellizas, que fue el primer caso de embarazo gemelar en el mundo. Con lo cual, bueno, pues a mí nunca me ha gustado nada fácil y lo he tenido, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le salga bien o que no pueda tener sus miedos, ¿no? Claro, dices, después del hospital lo primero es entrar en casa, pero es que hay veces que la realidad es esta, que tenemos escaleras en el portal, tenemos estas salvaescaleras que no siempre se pueden manejar solos, uno solo, que necesitamos la mayoría de las veces ayuda, que no siempre funcionan, que a veces fallan. Y os lo digo porque el lunes tuve que ir a un acto, no voy a decir dónde, pero un sitio oficial. Lo probaron el viernes, y el lunes cuando yo fui no funcionaba. O sea que tuvieron que subirme los 20 escalones de uno a uno entre 2 personas. ¿Qué ocurre cuando sales a la calle? Bueno, pues en primer lugar que te puedes encontrar una acera muy pequeña con la farola milimétricamente en el centro, te puedes encontrar escaleras, te puedes encontrar rampas hechas o rampas superpuestas con unas pendientes que no subirían Indurain en sus mejores tiempos. Con lo cual, pues excepto para los chavales que se entretienen con sus patinetes haciendo, bueno, sus saltos y sus cosas, pues para nosotros poco nos ayudaría, ¿no? A nivel de la formación o la educación, porque es muy importante a la hora de encontrar trabajo que esas personas estén bien formadas. Es cierto que perdemos un tiempo en la hospitalización, pues una persona que estudiara perderá un tiempo. Es cierto que hay veces la persona cuando sale del hospital tiene que cambiar los estudios que había elegido porque no puede desempeñarlos por su nueva situación, o tiene que cambiar de centro porque el centro tiene barreras y no le va a permitir acceder al sitio, ¿no? Luego hay que replantearse esa posible compatibilidad que os decía antes entre pensión y trabajo. Y luego, para mí es fundamental que a mayor formación, mayores posibilidades de tener un trabajo. Casi cualquier trabajo se pueden hacer. De hecho, aquí veis que la mayoría he puesto trabajos físicos o trabajos mentales, porque al final una persona con lesión medular está sentada, pero cualquiera de vosotros que tenéis fundamentalmente, que estáis en un despacho, pues estáis sentados en vuestra mesa, tenéis una cámara para una videoconferencia, tenéis el teléfono y no necesitáis, bueno, podéis conducir un coche. Muchos de los lesionados van a coger un coche, van a ir con su silla de ruedas. Lo que necesitarán es una plaza reservada en la empresa para poder aparcar, que el acceso a la empresa sea bueno, que tengan ascensores, que tengan puertas grandes, que tengan un baño adaptado y ya está, ¿no? Los problemas económicos es los que comentábamos antes, ¿no? Por una parte habrá gastos que la persona tendrá que asumir, tanto a nivel sanitario como de rehabilitación, cuando abandone el hospital. Luego los gastos de esa persona que te tiene que ayudar en casa, adaptación de vivienda, de vehículos o ayudas técnicas. Pensar que una silla de ruedas te puede costar entre 3.000 y 6.000 euros, un cojín 1.000 euros, una grúa 7.000 euros, es decir, que el coste de las ayudas técnicas es muy elevado. La vida realmente no se termina, pero lo que está claro es que la vida cambia. Entonces, ¿por qué os he comentado primero lo que puede pasar? Para que entendáis la importancia que tiene que en vuestras respectivas empresas trabajéis los factores de riesgo, que tengáis esa radiografía de los riesgos de vuestros trabajadores, que tengáis esos números con la cara de las personas para saber dónde tenéis el problema. Ahí veis los más importantes,
que os ha comentado David. Tendríamos las distracciones, que hoy por hoy son la primera causa de siniestralidad. Tendríamos el alcohol y las drogas, que sería la segunda. Tendríamos la velocidad y tendríamos también bueno, pues el cansancio, la fatiga, ¿no? Fijaros que las distracciones suponen el 30% de los fallecidos del año pasado. Es cierto que la primera distracción y la más importante es la del uso del móvil, sea en manos libres o sea literalmente hablando, mandando un WhatsApp mientras conducimos. Lo cual lo veo tantas veces cuando voy en coche que me parece increíble que la gente no tenga esa percepción del riesgo. Quizá porque lo ha hecho muchas veces, no lo han parado nunca y no le han puesto nunca una multa y piensa que nunca le va a pasar. Pero fijaros que una conducta tan habitual a los fumadores como es encender un cigarrillo en el coche supone buscar el cigarrillo, encenderlo, tener una mano ocupada, tener que de vez en cuando quitar la ceniza, y eso dura más de un minuto, quizá más de 2. Y eso es algo en que estás a veces sin las manos en el volante o con una mano en el volante. Sintonizar la música, estar pendiente todo el rato del navegador que nos está indicando hacia dónde ir o hacia dónde no ir y estás mirando el camino, buscar algo en la guantera, en fin, decir a los niños que se callen, te vuelves para atrás. Veíais que el teléfono móvil os decía que es la acción más peligrosa. Y es que aumenta entre 4 y 9 veces el riesgo de sufrir un accidente. Y equivale a ingerir 1 gramo por litro de alcohol. Marcar el teléfono supone recorrer 140 metros durante 5 segundos. Sin mirar la carretera. Imaginaros 140 metros sin mirar la carretera. Eso es lo que equivaldría a tener esa distracción con el móvil, ¿no? El alcohol. A ver, el alcohol es un problema de nuestro país porque somos un país bebedor de cerveza, de vino y que nos hemos acostumbrado mucho a que no pasa nada beber y conducir. La generación mía, digamos los que tenemos entre 45 y 65, somos ahora mismo para la DGT la mayor preocupación en el tema del alcohol. Hemos pasado de los jóvenes, noche, fin de semana, a estas personas de más de 45 años que llevan muchos años conduciendo, que llevan muchos años yendo a una comida de trabajo o de amigos y que después cogen el coche y que casi el 30% de esos fallecidos, según las autopsias que hace el anatómico forense, llevaban alcohol, drogas y o psicofármacos, o sea, o una o las 3 cosas a la vez. ¿Cuál es la tasa? Ahora mismo, pendiente del cambio de ley, si bien teníamos un 0,5 en aire expirado, que se va a intentar que baje a 0,2 para todos los conductores, independientemente de la edad, eso es una cerveza. Pero realmente la tasa siempre debería ser 0. Es decir, que si vamos a beber, nuestra opción sería cerveza sin o refrescos, a no ser que vayamos y volvamos en un taxi o en un Cabify. Hay una campaña de la DGT del año pasado que a mí me gusta mucho porque ¿qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena en la seguridad vial? Cuando vamos a una comida de empresa, no sirve de nada ver que estamos bebiendo y ver cómo todos acaban cogiendo su coche para volver o al trabajo o a casa. Lo que tú debes hacer
es no dejar a los compañeros que cojan el coche. Pero lo que tampoco puedes hacer es que, como has visto a un compañero que ha bebido 5 y tú solo has bebido 2 o 3, te ofrezcas de conductor alternativo. El conductor alternativo es el que bebe 0,0. Si no, hay que coger un taxi, dejar el coche allí y volver a por él al día siguiente. ¿Qué produce el alcohol? Esa falsa euforia, ese yo controlo, ese exceso de confianza, esa disminución de reflejos, ese aumento en el tiempo de reacción para frenar cuando de repente frena el coche de delante y no te da tiempo a ti a frenar, esa disminución del campo de visión, acabas con un efecto túnel en el que no ves lo que ocurre a derecha o izquierda, alteraciones de la coordinación y también esa disminución en la apreciación de distancias y velocidades. En el tema del medicamento no somos conscientes que, aunque tengamos ese símbolo que veis abajo a la izquierda, de que si lo veis en un medicamento que vais a tomar, que es un triángulo rojo con un alcohol con un coche dentro, eso quiere decir que ese fármaco altera tus condiciones psicofísicas para conducir. Por lo tanto, si tomamos algún fármaco, debemos averiguar o preguntar al médico cuáles son los efectos que pueden incompatibilizar la conducción para evitarlos. La mayoría nos van a producir sueño, alteraciones oculares, auditivos, vértigos. Si es necesario tomarlo, es mejor tarde o noche cuando ya esté en casa para intentar tener más horas y que cuando yo coja el coche por la mañana hayan podido disminuir esos efectos. La velocidad pues sigue estando ahí como un factor de riesgo, a veces único, otras concurrente con otros factores. Pensar que a 120 km por hora, que es la velocidad máxima permitida en autopista, es como si nos caemos 54 metros, piso 18, caída desde la torre de Pisa. En muchas ocasiones no solo es que vayamos rápido, es que llevamos una velocidad inadecuada a las condiciones de la vía, a la noche, niebla, nieve, lluvia, que hace que tengamos que bajar la velocidad independientemente de que el límite de velocidad sea 120. Pensar que a 90 km por hora se necesita 70 metros para detener un vehículo y que si vamos a 100 necesitaríamos 84 metros para parar ese vehículo. Lo cual hace que la velocidad tenga dos cosas. Que las posibilidades en sí mismo no es que ir más rápido pueda producir más accidentes, sino que ante un accidente las consecuencias siempre van a ser más graves o mortales. Esto es muy importante porque este es el factor de riesgo que más puede influir en el entorno laboral. Bueno, vamos a pensar que salgo desde casa. Me he podido pelear con los niños o con la mujer. Llego al trabajo. He podido tener un mal día con los compañeros o los jefes me han regañado 2 o 3 veces por algún motivo. O me doy cuenta de que me es imposible realizar todas las tareas o todo lo que yo me había propuesto ese día. O pensar que cualquiera de nosotros podemos tener ya problemas antes de salir de casa. ¿Qué puede ser? Bueno, en algunos casos puede ser que me hayan despedido o, por ejemplo, a mí o a mi hijo o a mi mujer, con lo cual tenga un problema económico. Puede que me acabe de divorciar o separar. Puede que mis hijos tengan algún problema importante. Todos esos problemas que uno tiene están en la cabeza. David hablaba de conducción automática. Tenemos que llevar la salud mental al entorno laboral. ¿Por qué? Porque yo puedo y debo
y como empresa debéis tener esa opción para que nadie pueda contestar una llamada de teléfono, ni siquiera con manos libres en el horario laboral. Eso quiere decir que como empresa nunca llamaréis al trabajador si está desplazándose en coche. Vale. Pero claro, cuando yo me monto en el coche, ¿qué tengo que hacer? Conducir. Y conducir es una situación de riesgo. Pero es muy difícil desconectar esos problemas emocionales. Puedo tener una depresión, tomarme un psicofármaco. Somos el país de la Unión Europea que más uso de psicofármacos hacemos. Somos el país de la Unión Europea que menos dormimos. Todo lo que sea dormir por debajo de 7 horas supone no haber descansado. Por lo tanto, es un riesgo a la hora de conducir. ¿Y eso qué hace? Lo que decía David, que vamos automáticamente del trabajo a casa y de casa al trabajo sin acordarnos por cuántos semáforos hemos pasado, por qué calles hemos viajado, porque lo hacemos de manera automática. Y nuestra cabeza está pensando, llego tarde a recoger a los niños del fútbol, tengo que pasar a hacer la compra porque no tengo para mañana, etcétera, etcétera, etcétera. O tengo que hacer mañana este trabajo que no me ha dado tiempo a hacer hoy. Por lo tanto, todo lo que llevamos en la cabeza lo llevamos en el coche. Y en la cabeza no me puedo dar clic, desconexión. Entonces hay que hacer, dentro de los cursos que deis, cursos de conducción muy orientados a la atención, al mindfulness, para que tú aprendas lo que es una conducción plena, a hacer respiraciones, a tener mayor concentración mientras conduces. Bueno, pues el sueño, ¿qué es lo que supone? Pues lo mismo que los factores anteriores. Más tiempo de reacción, más distracciones, más error en la toma de decisiones, alteraciones motoras, microsueños, etc., ¿no? Claro, antes solo hablábamos del coche, pero como bien dice David, ahora nos desplazamos dentro de nuestras ciudades de manera muy diferente. En coche, en autobús, en furgoneta, moto, patinete, bici. Estos son los datos del año pasado. Fijaros que más de la mitad de los fallecidos eran usuarios vulnerables. Cada año son más los motoristas que fallecen en España. 455. Es una burrada porque el porcentaje de usuarios motociclistas, el porcentaje es mucho menor que el de conductores de turismos. Y sin embargo, el número de fallecidos es mucho mayor. Ya el año pasado tuvimos 10 fallecidos en vehículos de movilidad personal, sin contar con los cientos y cientos de heridos graves que ya está empezando a haber. Entonces siempre queremos tomar medidas cuando ya el problema ya está aquí y ya las estadísticas están disparadas. Hay que tomar siempre medidas preventivas para evitar que los siniestros ocurran. ¿Cuántos de vosotros cuando vais en coche no veis patinetes o bicicletas que se pasan un semáforo, que miran a ver si viene alguien o no y cruzan pasándose el semáforo? O se van a la acera un rato hasta que vuelven a encontrar el semáforo, o ven que no usas el casco, o ves a un peatón que está pendiente del móvil mirando hacia abajo sin mirar si viene un coche o no. Es decir, al final todos esos riesgos los vemos a diario. Y eso, ¿cuál es el problema fundamental? Lo que decía David, que nos falta esa percepción del riesgo desde peatones a conductores de cualquier vehículo para pensar que si hago algo mal, algún día me puede pasar. ¿Qué deben hacer los usuarios vulnerables? Por supuesto, proteger la cabeza. Por supuesto, usar material reflectante. Por supuesto, ir por carriles segregados si existen.
ser conscientes de que no pueden trucar los vehículos para que vayan a más de 25 kilómetros por hora, saber que no pueden ir dos en un patinete, que no pueden usar casco, que no pueden ir por acera. Y realmente les falta una mínima formación a la hora de utilizar ese tipo de vehículos, porque pensemos que muchos de ellos no tienen carnet de conducir. Medidas preventivas dentro de los vehículos. Las sabemos de siempre. Pero ¿por qué el 25% de los fallecidos cada año en España no llevaba el cinturón de seguridad? Después de tantas campañas, ¿realmente no somos conscientes de que el cinturón es el elemento más importante que nos puede salvar la vida? Otra cosa que yo veo porque tengo obsesión con él. Yo llevaba el reposacabezas en el cuello. Eso me produjo la tetraplegia al dar vueltas de campaña. Yo sigo viendo los reposacabezas en el cuello y no en la nuca, que es cuando realmente ante un parón, ante un frenazo, la cabeza va a tener una hiperflexión y una hiperextensión hacia atrás. Con lo cual, si tú no llevas el reposacabezas en la nuca, el reposacabezas te puede producir esa lesión cervical o esa posible tetraplegia. Y ya para acabar, esto no me lo creo ni yo, que sea capaz de haberme ajustado al tiempo, es que os he hablado antes, David, de la V16. La V16 es esa luz conectada que va a sustituir a los triángulos el 1 de enero del 2026. Por lo tanto, los que tengáis la V16 no conectada o sigáis con los triángulos, tenéis esta Navidad y el Papá Noel de 2025 para cambiar o la V no conectada o el triángulo por esa V16, V16, creo que pues sí, V16 conectada. ¿Qué es lo que va a provocar esta V16? Pues que esos 200 atropellos que había en la carretera por salir del coche, supuestamente con el chaleco para poner los triángulos, esa persona de repente era atropellada, o muchos usuarios en vías o en pueblos que se desplazan por el arcén, muchos sin chaleco reflectante también eran atropellados. El uso de elementos reflectantes, la campaña que yo ahora he participado en una de ellas de ver y ser vistos, llevar las luces puestas todo el día, llevar elementos reflectantes por la noche, son elementos que pueden evitar muchísimos siniestros viales. Todos sabemos que el 112 es el elemento al que avisar. La V16 puede estar conectada, no solo directamente va a estar conectada con la DGT y con los paneles de señalización variable, sino que se puede conectar también con el 112 y con algún número que queramos cercano, nuestra mujer, nuestro hijo, alguien que queramos avisar directamente. Entonces, como estamos geolocalizados, los servicios de emergencia van a llegar antes y las posibilidades, porque al final cada vez que ganas tiempo, ganas vida. Entonces, las posibilidades de que el rescate se haga en menos tiempo y llegues al hospital antes, mejora el pronóstico y las consecuencias. No estaría de más aprender algo de primeros auxilios, de PAS en la empresa, pero bueno, es muy importante saber que hay que llamar, que no hay que mover, que no hay que tocar, que no hay que dar comida, medicamentos, agua, que podemos tapar con una manta y que es muy importante dar la información clave al 112 en cuanto a punto kilométrico, en cuanto a dónde estamos para que ellos lleguen antes. Y bueno, para acabar un poco un repaso de lo que ha dicho antes David. Es muy importante esa cultura empresarial que tiene que partir de la alta dirección para que baje en cascada hacia abajo. De hecho, cuando nosotros nos piden un curso de seguridad vial laboral, pedimos que el primero sea para los directivos y los CEOs, para que ellos sepan de qué va el curso y entonces ya lo hagan obligatorio hacia abajo.
tener un plan de movilidad seguro, sostenible y saludable, como os ha dicho David, realizar cursos, talleres, píldoras informativas. En algunos casos puede servir de refuerzo, otros de recuerdo, otros de concienciación, ¿no? Y es muy importante la organización de la actividad laboral para evitar los riesgos. Pues la flexibilización de horarios, yo creo que ya la tenéis todas las empresas, para no estar en la carretera todos al mismo tiempo. Programar bien el trabajo presencial y el teletrabajo, que es cierto que el teletrabajo ha disminuido la movilidad y que podemos estar hoy en una webinar en vez de habernos tenido que ir los de Madrid a Cádiz, por ejemplo. Si la actividad laboral es conducir, lógicamente tenemos que tener esas opciones, pues como tenía Alsa del alcolog, hay medidores en sistemas activos de HADAS que te mira no solo el tiempo de reacción, la distancia con el de delante, sino que hay herramientas que te miden exactamente cómo conducen tus conductores profesionales para poder hacer una evaluación y corregir con un curso más detalladamente, ¿no? Planificar rutas y descansos, no forzar esas jornadas tan largas ni en el entorno laboral y mucho menos cuando al final obligamos a tener que entregar los pedidos en un tiempo que es casi imposible, cumpliendo los límites y les hacemos ir más deprisa de lo normal. Y desde luego aconsejarles siempre no solo de cumplir las normas, sino de no confundir el coche con la oficina, de no aprovechar el tiempo en el coche para hacer llamadas, las comidas de trabajo, como decíamos antes, evitar el alcohol, no tomar medicamentos que afecten a la conducción y no llevar los problemas, ansiedad, agresividad al coche y mantener bien el vehículo. Al final, la vida y la salud de las personas tiene que ser lo más importante para la empresa. Nosotros ya hemos realizado muchos cursos, a veces solos, a veces en colaboración con otras entidades, y es muy importante que a la hora de hacer el curso de seguridad vial laboral, la empresa tengáis muy claro lo que queréis, lo que necesitáis, lo que os falta, para que seamos un complemento a aquello que os puede faltar. Así que sin más, muchas gracias. Y bueno, pues ahí tenéis mi correo electrónico, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición para ayudaros. Y sí que os pido que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y las empresas tenéis mucho que hacer, tenéis una labor muy importante, tenéis una población muy numerosa de una edad que como no sea en la empresa no les pillamos en ningún lado. Así que os doy las gracias por haberos inscrito en este curso. Espero que lo llevéis hacia arriba en vuestras empresas para que realmente baje en cascada hacia abajo y llegue a todos los trabajadores de vuestras empresas. Muchísimas gracias a ti, Mar, por la exposición. A mí conforme te iba escuchando y me van surgiendo una serie de dudas, pero a medida que seguías hablando me las ibas aclarando y me las ibas resolviendo, ¿no? Y la última frase con la que he terminado, la vida y la salud de las personas, lo más importante, yo creo que, vamos, ha sido ya el colofón de la webinar. Tenemos un par de consultas que nos han hecho los asistentes. Os comento la primera. Dice que si una empresa solo pudiese hacer una acción, tomar una decisión, una actuación preventiva en seguridad vial, ¿cuál sería la que le recomendaríais como única acción? Hombre, si no tiene un plan de movilidad, desde luego hacerlo. Y si ya es una acción concreta, yo haría un curso de seguridad vial laboral que dependiendo del tiempo que pueda destinar, pues podría ser no solo teórico-práctico, sino que se podían meter elementos como el antivuelco, el de velocidad, el del cinturón, para que vean lo que es un impacto a 10 kilómetros por hora con o sin cinturón. Es decir, que al final depende un poco, bueno, a no ser que tengan un problema con el alcohol y mira, llegamos a Navidad, primera acción. En las comidas de trabajo, o todos en taxi, o todos en eso, pero o no se bebe alcohol, lo cual no lo van a llevar muy bien para celebrar nuestros empleados. Entonces, bueno, pues por lo menos que quede claro que no pueden ir en el transporte particular a esa cena de empresa en Navidad.
porque lo importante es que la Navidad la pasen con los suyos. David, ¿quieres tú añadir algo? Ay, disculpa, que comparto totalmente lo que dice Mar. Yo actuaría sobre las personas. Al final, el factor vía, el factor vehículo, podemos tener vehículos mejores o peores, podemos tener carreteras mejores o peores, un estado organizativo de la empresa, pero al final creo que hay que focalizarse en las personas, que es mediante la formación, sensibilización, el cambio de actitud creo que determina mucho. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un vehículo más antiguo y no me planteo si es más o menos seguro. Me planteo que me tengo que adaptar a ese vehículo para llevarlo de forma segura. Y creo que es un poco eso donde debemos focalizar, ¿no? Porque al final, si tenemos esa percepción de que el vehículo nos va a salvar o de que la carretera nos va a salvar, hombre, nos va a minimizar las consecuencias, por supuesto, pero todavía sigue dependiendo mucho de nuestra actitud y comportamiento como peatón. Entonces, eso se consigue, bueno, por supuesto hay que hacer el plan, como dice Mar, pero pico y pala con valores y actitudes con las personas, sí. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos formulan la plantea de la siguiente manera. En un entorno laboral en el que se plantea el uso de patinete en trayectos cortos, fuera de lo que es la vía pública, para poder agilizar los trabajos, si el fabricante del patinete recomienda el uso de cascos, rodilleras y coderas, ¿se le debe de exigir el uso de estos EPIs al que maneja el patín? Es obligatorio si está haciendo una actividad, es distinto in itinere a si está haciendo una actividad de reparto, que entonces es obligatorio. Pero en cuanto salga el Real Decreto de Vulnerables, será obligado para todos los usuarios de patinetes. Perfecto. Y yo opino igual, al final yo creo que tiene que estar justificado en la evaluación y como se suele, no hay que hacer distinciones, ¿no? Si lo recomiendas para tus repartidores, ¿por qué no el que utiliza in itinere utilizarlo? Bueno, entraríamos en el tema de la obligatoriedad, perdón, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hay que utilizarlo como el casco sí o sí, potenciarlo desde prevención, pico y pala. Al final no es solo dar el EPI, también es que el EPI sea cómodo, que haya consulta y participación, que lo sepan utilizar, el mantenimiento. Pero vamos, yo creo que a día de hoy nadie parece descabellado que alguien que vaya en patinete vaya igualmente protegido que en una moto, ¿no? No. Si tú, Pensemos que en el regalo de Navidad, por ejemplo, o el regalo de empresa, porque no puede ser un chaleco reflectante o porque no puede ser un casco para ciclista o patinete, o puede ser una V16 conectada. Es decir, yo de hecho suelen ser los regalos que haga en Navidad, estos amigos invisibles o estos regalos que a veces haces, todos tenemos de todo, pero regalar este tipo de cosas es regalar vida. Muy bien. Pues no tenemos más preguntas. Tengo que decir que las dos presentaciones, las dos ponencias han estado muy bien, todo muy clarito, muy concreto, o sea que enhorabuena y muchas felicidades a ambos. Los comentarios que están haciendo las personas que han asistido son todos muy positivos. Enviaremos con vuestro permiso la presentación. ¿Vale? Y pondremos la grabación de la webinar en el apartado de la página web, ¿vale? Que tenemos nosotros de prevención de riesgos laborales. Pues nada, nos hemos ajustado a la hora, son ahora mismo las 1:02, con lo cual vamos a dar por concluida esta webinar y lo comentado anteriormente. Próximamente recibiréis pues información sobre las próximas webinars que hagamos, los talleres y los cursos, así como material de apoyo que estamos elaborando. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Nada.